Ver en el suelo de mi casa los pedazos de los boletos que mi hija acababa de romper frente a mí fue como sentir que me arrancaban el corazón con las manos desnudas. Paola tenía esa sonrisa fría que conocía tan bien, esa que usaba cuando quería lastimarme sin dejar marcas visibles. Los fragmentos de papel estaban esparcidos sobre las baldosas que yo había limpiado esa misma mañana, pensando que al día siguiente estaríamos volando juntas hacia la playa que tanto había soñado conocer. Las viejas no necesitan vacaciones, me dijo mientras pisoteaba deliberadamente uno de los pedazos con su zapato de tacón. Su esposo Pascual se rió desde el sofá, agregando con esa voz que siempre me había dado escalofríos: tu lugar es limpiando la casa, suegra. Para eso sirves. Mi hija asintió como si acabara de escuchar la verdad más absoluta del universo. 69 años de vida. 45 años trabajando en esa fábrica de ropa, ahorrando peso por peso para darles todo lo que nunca tuve. 30 años limpiando casas ajenas los fines de semana para pagarle los estudios universitarios a esta mujer que ahora me miraba como si fuera basura. Y todo para llegar a este momento, viendo mis sueños convertidos en basura en el suelo de mi propia sala. Había vendido mi anillo de bodas, el único recuerdo valioso que me quedaba de mi difunto esposo, para pagar esos boletos. 3 meses de planificación. 3 meses imaginando por primera vez en décadas que tal vez, solo tal vez, podríamos ser una familia normal. Que podríamos sentarnos juntas en la arena, ver el atardecer, hablar como madre e hija sin que mediara el desprecio que ahora brillaba en sus ojos. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Paola esperaba que yo suplicara, que me pusiera de rodillas a recoger los pedazos como había hecho tantas veces antes con mi dignidad. Pascual encendió la televisión como si nada hubiera pasado, como si acabar con los sueños de una mujer de 69 años fuera parte de su rutina dominical. Me quedé mirando esos pedazos de papel como si estuviera viendo mi propia vida desmoronarse. Cada fragmento representaba una hora extra en la fábrica, cada pedazo era una comida que me había saltado para ahorrar, cada trozo destrozado era una noche que había pasado despierta calculando números en mi cabeza vieja y cansada. Habían destruido más que unos simples boletos de avión. Habían pisoteado la última esperanza que me quedaba de que esta familia pudiera amarme como yo las había amado a ellas toda mi vida. Recordé el día que fui a la agencia de viajes. La muchacha que me atendió era joven, dulce, me recordaba a cómo era Paola cuando tenía 20 años y aún me abrazaba cuando llegaba del trabajo. Le expliqué que quería algo especial, algo que fuera perfecto para mi hija y para mí. Que hacía 30 años que no tomaba vacaciones porque siempre había algo más importante en lo que gastar el dinero. Los estudios de Paola, su boda, su casa, su auto, siempre algo que ella necesitaba y que yo proveía sin chistar. La chica me mostró fotos de hoteles frente al mar, de desayunos servidos en terrazas con vista al océano, de hamacas bajo las palmeras donde podríamos descansar y tal vez, solo tal vez, recordar por qué nos queríamos. Elegí el paquete más bonito que podía permitirme. 2 habitaciones con vista al mar. Pensé que a Paola le gustaría tener su privacidad. 3 días y 2 noches en el paraíso que había visto en las revistas, pero que nunca había podido conocer. Cuando llegué a casa esa tarde con los boletos en la mano, temblaba de emoción. Llamé a Paola inmediatamente, sin poder contener la alegría en mi voz. «Mamá, qué sorpresa», me dijo con ese tonito que usaba cuando estaba ocupada, pero no quería sonar grosera. Le conté del viaje, de las fechas, de lo hermoso que se veía el lugar en las fotos. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Está bien, mamá», me dijo finalmente. «Pero espero que no pienses que voy a estar pegada a ti todo el tiempo. Yo también necesito relajarme». Su respuesta me dolió un poco, pero me dije a mí misma que tal vez estaba estresada del trabajo, que cuando estuviéramos allá todo sería diferente. Que el mar tiene esa magia de suavizar los corazones duros y acercar a las personas que se han alejado. Durante las siguientes semanas, cada vez que la llamaba para hablar de los detalles del viaje, Paola parecía cada vez menos entusiasmada. Que si no sabía si podría pedir los días libres, que si Pascual no estaba muy contento con que se fuera, que si tal vez era mucho gasto innecesario. Pero yo insistía con la paciencia que solo una madre puede tener, convenciéndola de que todo saldría bien, que nos lo merecíamos. La noche anterior al viaje había preparado mi pequeña bolsa con el cuidado de alguien que está a punto de cumplir el sueño de su vida. Doblé mi vestido de domingo, el azul que me quedaba bien y que había comprado específicamente para cenar en el restaurante del hotel. Empaqué el protector solar que nunca había necesitado porque nunca había ido a la playa.
Incluí la cámara desechable que había comprado para tomar fotos que podría enseñarle a mis vecinas cuando regresara. Pero sobre todo, había empacado la esperanza. Esa esperanza tonta de una mujer vieja que pensaba que todavía podía recuperar a su hija, que creía que algunas heridas se podían sanar con sol y arena, que imaginaba que tal vez podríamos volver a ser las amigas que fuimos cuando ella era pequeña y yo era su mundo entero. Ahora esa esperanza estaba hecha pedazos en el suelo, junto con los boletos que había costado 3 meses de mi pensión de jubilada anticipada. Junto con los sueños de una mujer que había trabajado toda su vida sin pedir nada a cambio más que un poco de cariño de la única familia que le quedaba en el mundo. Pero algo extraño sucedió en mi pecho. En lugar del dolor familiar, en lugar de las lágrimas que siempre llegaban puntuales a estas humillaciones, sentía algo diferente. Una calma fría, como cuando el mar se retira antes del tsunami. Me quedé ahí parada, mirando los restos de los boletos, y por primera vez en años no dije ni una palabra. No sabían que esa noche todo iba a cambiar. No sabían que una llamada telefónica que llegó 3 horas después iba a convertir sus risas en cenizas. No sabían que la vieja inútil que acababan de pisotear tenía secretos que podían destruir el pequeño mundo de mentiras que habían construido a mi costa. Esa noche, mientras ellos dormían tranquilos creyendo que habían ganado, yo permanecí despierta mirando por la ventana. Los pedazos de los boletos seguían en el suelo porque quise dejarlos ahí como recordatorio. Mañana todo sería diferente. Mañana empezaría a cobrar 40 años de deudas pendientes. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa cruel de Paola mientras destruía los boletos. Escuchaba la risa de Pascual resonando en mis oídos como una campana rota. Pero lo que más me dolía no era lo que había pasado esa tarde, sino darme cuenta de que no era la primera vez. Era solo la primera vez que lo veía con tanta claridad. Me levanté antes del amanecer y me senté en la cocina con una taza de café frío entre las manos. Mi mente empezó a recordar, como si alguien hubiera abierto un baúl lleno de heridas que había guardado durante años. Cada memoria llegaba como una bofetada, cada recuerdo me mostraba un patrón que había estado negando durante tanto tiempo. El cumpleaños número 65. Había pasado semanas planeando una pequeña reunión familiar, nada extravagante, solo quería que estuviéramos juntas. Compré un pastel de chocolate, su favorito de cuando era niña, decoré la casa con globos amarillos porque siempre le habían gustado. Llamé a Paola 3 veces esa semana para confirmar que vendría. Claro que sí, mamá, me decía. No me perdería tu cumpleaños por nada del mundo. Ese día me desperté temprano, me puse mi vestido mejor, el verde que me había costado 2 meses de ahorro. Preparé su comida favorita, esa pasta con salsa que le encantaba cuando vivía conmigo. Puse la mesa para 2, encendí las velas, me senté a esperar. Las horas pasaron como siglos. El pastel se veía triste bajo la luz de las velas que se derretían lentamente. A las 8 de la noche recibí un mensaje de texto. Perdón mamá, Pascual se enfermó y tuve que cuidarlo. Te compenso la próxima semana. Pero la próxima semana nunca llegó. Cuando la llamé días después, me dijo que había estado muy ocupada, que ya sabía que yo entendería. Al día siguiente vi en sus redes sociales las fotos de esa misma noche. Estaba en un restaurante elegante con Pascual, brindando con champán, sonriendo como si fuera la mujer más feliz del mundo. Me dije a mí misma que tal vez realmente había estado enferma en la mañana y se había recuperado en la noche. Me obligué a creer que la cena romántica había sido una sorpresa de último minuto que no podía rechazar. Siempre encontraba excusas para ella. Siempre prefería creer sus mentiras antes que enfrentar la verdad que me rompía por dentro. Luego fue la Navidad del año pasado. Había ahorrado durante meses para comprarle ese conjunto de joyas que había visto admirando en el centro comercial. Aretes y collar de plata con piedras azules que hacían juego con sus ojos. Los envolví con papel dorado, escribí una tarjeta con mi letra más cuidadosa, para mi niña hermosa, que siempre será la luz de mi vida. Esa mañana de Navidad esperé su visita desde las 7. Había preparado chocolate caliente como cuando era niña, había horneado galletas con forma de estrella, había puesto música navideña suave de fondo. Mi casa olía a canela y amor de madre. A las 10 de la mañana sonó mi teléfono. Mamá, no voy a poder ir hoy. Los papás de Pascual nos invitaron a su casa de campo y ya sabes cómo son, se ofenden si no vamos. Te veo mañana, ¿sí? Pero mañana tampoco vino. Ni pasado mañana. El regalo se quedó bajo mi pequeño árbol de Navidad durante semanas.
recordándome cada mañana que había criado a una hija que prefería a cualquier familia antes que a la suya propia. Cuando finalmente nos vimos en enero, le di el regalo sin decirle nada del dolor que había sentido. Sus ojos se iluminaron al ver las joyas, se las puso inmediatamente, se miró en el espejo de mi sala. «Están preciosas, mamá», me dijo abrazándome rápidamente. Pero luego agregó algo que me heló la sangre: «Aunque sabes que no tenías que gastar tanto dinero. Ya tienes edad para cuidar mejor tus ahorros». Me quedé sin palabras. Había trabajado horas extra durante 2 meses para comprar esas joyas, había renunciado a comprarme los medicamentos que necesitaba para la presión alta, había comido frijoles y arroz durante semanas para ahorrar cada peso. Y ella me regañaba por gastar en ella, como si fuera una niña irresponsable que no sabía manejar su dinero. Pero lo que más me dolió fue descubrir después que esas mismas joyas las había vendido. Una vecina me contó que había visto a Paola en una casa de empeño del centro, discutiendo el precio de un collar y unos aretes que se parecían mucho a los que yo le había regalado. Cuando le pregunté directamente, me dijo que los había perdido, que se le habían caído del bolso en el autobús. Lloró mientras me lo contaba, se veía tan arrepentida que yo terminé consolándola a ella. Ahora, sentada en mi cocina a las 5 de la mañana con el corazón hecho pedazos, podía ver el patrón completo. Cada mentira, cada excusa, cada vez que me había hecho sentir que yo estaba pidiendo demasiado cuando lo único que quería era un poco de su tiempo y su cariño. Cada vez que había elegido a otras personas antes que a mí, cada vez que había encontrado una razón para no estar presente en los momentos que importaban. El día de la graduación de mi curso de repostería para adultos mayores. Había estudiado durante 6 meses. Había hecho el esfuerzo de aprender algo nuevo a mi edad porque quería sentirme útil, quería tener algo de lo que sentirme orgullosa. Le mandé la invitación con semanas de anticipación, le expliqué lo importante que era para mí que estuviera ahí. Llegué a la ceremonia con mi vestido azul marino, el mismo que había usado para su graduación universitaria años atrás. Busqué su cara entre el público durante toda la presentación, pensando que tal vez se había sentado atrás para no distraerme. Cuando me entregaron el diploma y busqué sus ojos para compartir ese momento de alegría, solo vi sillas vacías y caras desconocidas que me sonreían con compasión. Esa noche me llamó fingiendo sorpresa. ¿Era hoy, mamá? Pensé que era el próximo viernes. Estoy tan ocupada con el trabajo que se me mezclan las fechas. Pero yo sabía que mentía porque la había recordado 3 veces esa misma semana, porque había pegado la invitación en su refrigerador la última vez que fui a su casa. Todas esas pequeñas traiciones se acumularon en mi pecho esa madrugada como piedras pesadas. Cada recuerdo me mostraba que mi hija había estado alejándose de mí sistemáticamente, que había estado construyendo una vida donde yo no tenía lugar, donde mi amor era una molestia y mi presencia era una carga. Lo peor de todo era que yo había sido cómplice de mi propio abandono. Cada vez que me mentía, yo aceptaba sus excusas. Cada vez que me lastimaba, yo encontraba la manera de justificarla. Cada vez que me demostraba que yo no era una prioridad en su vida, yo me convencía de que era porque estaba muy ocupada, muy estresada, muy joven para entender lo que significa el tiempo para una mujer de mi edad. Pero la destrucción de los boletos había sido diferente. Había sido deliberada, cruel, innecesaria. No había sido un olvido o una emergencia o una confusión de fechas. Había sido un acto calculado para lastimarme, para demostrarme que tenía el poder de destruir mis sueños y que no había nada que yo pudiera hacer para detenerla. Mientras el sol empezaba a salir por la ventana de mi cocina, mientras escuchaba a los pájaros cantar como si fuera un día normal, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a seguir siendo la madre que acepta cualquier migaja de cariño como si fuera un banquete. Ya no iba a seguir permitiendo que me trataran como si mi amor fuera algo que podían pisar cuando quisieran. Era hora de que Paola aprendiera que las acciones tienen consecuencias. Era hora de que descubriera que su madre vieja y aparentemente indefensa tenía más fuerza de la que ella había imaginado. Era hora de que pagara por cada lágrima que me había hecho derramar en silencio durante todos estos años. El café ya estaba frío cuando finalmente lo probé, pero no me importó. Algo había cambiado en mí durante esa larga noche de recuerdos dolorosos. Era como si hubiera estado caminando en la oscuridad durante años y de repente alguien hubiera encendido la luz. Podía ver todo con una claridad que me asustaba y me tranquilizaba al mismo tiempo. Me levanté de la mesa de la cocina y caminé hasta la sala. Los pedazos de los boletos seguían esparcidos en el suelo como evidencia de la crueldad de mi hija. Me arrodillé y los recogí uno por uno,
no para tirarlos a la basura como ella esperaba, sino para guardarlos en el cajón de mi cómoda junto con otras cosas importantes. Eran la prueba de que ya no podía seguir mintiendo. La verdad era simple y devastadora. Mi hija no me amaba. Tal vez nunca me había amado realmente, o tal vez había perdido la capacidad de amarme en algún momento del camino. No era que estuviera ocupada o estresada o confundida. Era que había decidido conscientemente que yo no merecía su respeto, su tiempo o su consideración. Y lo más doloroso de todo era que yo había estado permitiendo que eso pasara durante años. Me senté en mi sillón favorito, el que había sido de mi esposo, y por primera vez en décadas no sentí ganas de llorar. Las lágrimas habían sido mi respuesta automática durante tanto tiempo que su ausencia me resultaba extraña. En su lugar sentía algo frío y duro en el pecho, como un diamante que se hubiera formado bajo años de presión. Pensé en todas las veces que había justificado su comportamiento delante de mis amigas del barrio. Cuando Cristina me preguntaba por qué Paola nunca venía a visitarme, yo inventaba historias sobre lo ocupada que estaba con su trabajo. Cuando Hilda notaba que pasaba todas las fiestas sola, yo explicaba que mi hija tenía compromisos familiares con los parientes de su esposo. Cuando Olga me preguntaba por qué siempre era yo quien llamaba y nunca ella, yo decía que los jóvenes son así, que tienen otras preocupaciones. Había estado protegiendo la imagen de Paola incluso cuando ella no hacía nada para proteger mis sentimientos. Había estado mintiendo para que otros no supieran que mi propia hija me trataba como si fuera invisible. Me había convertido en cómplice de mi propia humillación porque era más fácil fingir que tenía una familia amorosa que admitir que había criado a una persona capaz de pisotear los sueños de su madre sin inmutarse. El silencio de la casa se sintió diferente esa mañana. No era el silencio triste de la soledad, sino el silencio expectante de alguien que está a punto de tomar una decisión importante. Me quedé ahí sentada durante horas, sin encender la televisión, sin buscar distracciones, simplemente dejando que la realidad se asentara en mi mente como sedimento en el fondo de un río. Recordé las palabras exactas que Paola había usado el día anterior. Las viejas no necesitan vacaciones. No había dicho no puedo ir o prefiero quedarme. Había dicho que las viejas como yo no merecían vacaciones, como si fuéramos una categoría inferior de seres humanos que no tenían derecho a disfrutar de la vida. Y Pascual había estado de acuerdo, había reforzado esa idea cruel con su comentario sobre limpiar la casa. Pero lo que más me dolía era la naturalidad con la que lo habían dicho. No habían sido palabras dichas en un momento de enojo o frustración. Habían sido palabras calmadas, pensadas, que revelaban lo que realmente pensaban de mí cuando no estaba presente. Para ellos yo no era Delia, la mujer que había trabajado 2 empleos durante 20 años para darle a su hija todo lo que necesitaba. No era la madre que se había desvelado cuidándola cuando tenía fiebre, que había caminado kilómetros bajo la lluvia para llevarle el almuerzo que había olvidado en casa. Para ellos yo era simplemente la vieja, una persona cuya única función era limpiar y servir, alguien cuyo valor se medía únicamente por su utilidad doméstica. Una mujer que había llegado a una edad donde ya no merecía sueños, donde ya no tenía derecho a querer algo para sí misma, donde cualquier deseo de felicidad era visto como un capricho ridículo e inapropiado. Esa comprensión me atravesó como una flecha fría. Durante todos estos años yo había estado aceptando migajas porque pensaba que era lo que merecía a mi edad. Había interiorizado la idea de que las mujeres como yo debían estar agradecidas por cualquier atención que recibieran, por pequeña y condescendiente que fuera. Me había convencido de que pedir más era ser egoísta, que esperar cariño genuino era pretencioso. Pero esa mañana, sentada en el silencio de mi sala con los pedazos de mis sueños rotos guardados en mi cómoda, entendí que había estado viviendo una mentira. No era cierto que las viejas no merecieran vacaciones. No era cierto que mi edad me descalificara para la felicidad. No era cierto que tener 69 años significara que debía conformarme con ser tratada como un mueble viejo que solo sirve para la función básica. Había algo más que estaba empezando a entender, algo que me llenaba de una energía extraña que no había sentido en años. Paola pensaba que yo era débil porque siempre había aceptado sus maltratos en silencio. Pensaba que podía pisotearme porque yo nunca había mostrado que tenía dientes. Pero se equivocaba profundamente sobre quién era realmente su madre. Una mujer no sobrevive 69 años, no cría sola una hija, no trabaja 45 años en empleos duros, no supera la muerte de su esposo y la soledad de la viudez siendo débil. Una mujer no llega a mi edad conservando la dignidad y la capacidad de amar siendo frágil. Yo había sido fuerte toda mi vida,
pero había usado esa fuerza para proteger y servir a otros. Ahora era tiempo de usarla para protegerme a mí misma. Me levanté del sillón con una determinación que no había sentido en décadas. Caminé hasta el espejo del pasillo y me miré realmente por primera vez en mucho tiempo. Vi a una mujer con arrugas alrededor de los ojos, sí, pero también vi inteligencia en esa mirada. Vi cansancio en mis hombros, pero también vi la fortaleza de alguien que había cargado peso durante toda su vida. Vi a una persona que había sido subestimada, ignorada, maltratada, pero que seguía de pie. No sabía exactamente qué iba a hacer todavía, pero sabía que algo iba a cambiar. No iba a seguir siendo la madre patética que acepta cualquier humillación con una sonrisa triste. No iba a seguir fingiendo que estaba bien mientras mi propia hija me destrozaba el corazón sistemáticamente. No iba a seguir protegiendo a alguien que no hacía ningún esfuerzo por protegerme a mí. Esa tarde, cuando sonó el teléfono, vi el nombre de Paola en la pantalla y por primera vez en años no contesté inmediatamente. Dejé que sonara hasta que se cortó. Volvió a llamar 5 minutos después. Otra vez dejé que sonara. A la tercera llamada, decidí contestar. Su voz sonaba ligeramente irritada cuando habló. «Mamá, ¿por qué no contestabas? Te estuve llamando». Su tono era el de alguien que espera una explicación, como si yo le debiera una justificación por no estar disponible inmediatamente cuando ella decidía que me necesitaba. Estaba ocupada, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Paola no estaba acostumbrada a que yo fuera directa, a que no me disculpara por cualquier inconveniente que pudiera haberle causado. «Bueno, llamaba para ver cómo estabas después de lo de ayer». No había ni una pizca de arrepentimiento en su voz. No había una disculpa o un reconocimiento de que había hecho algo mal. Era como si hubiera destruido mis sueños y ahora estuviera checando para asegurarse de que yo hubiera aceptado la lección como una buena niña castigada. «Estoy muy bien, Paola», le respondí. «Mejor de lo que he estado en mucho tiempo». Y era verdad. Por primera vez en años, no me sentía como una víctima esperando la próxima humillación. Me sentía como alguien que estaba a punto de tomar control de su propia historia. Ella debe haber notado algo diferente en mi voz porque tardó en responder. «Está bien, mamá. Nos vemos pronto». Pero no colgó inmediatamente como siempre hacía. Se quedó en la línea como si estuviera esperando que yo dijera algo más, que volviera al papel familiar de la madre necesitada que le suplicaba perdón por existir. «Hasta luego, Paola», le dije, y colgué sin esperar su respuesta. Esa noche, mientras preparaba mi cena para una persona en mi cocina silenciosa, supe que había cruzado una línea invisible. Ya no era la misma mujer que había sido ayer por la mañana. Algo fundamental había cambiado en mí, algo que no tenía vuelta atrás. Y extrañamente, no me daba miedo. Me daba una especie de paz fría que no había experimentado nunca. No sabía lo que el futuro me traería, pero por primera vez en años sabía que ese futuro sería diferente. Y que esta vez, iba a ser yo quien decidiera cómo. 3 días habían pasado desde la llamada telefónica con Paola cuando escuché que alguien tocaba mi puerta. Era un martes por la tarde, una de esas tardes grises donde el tiempo parece detenerse y la luz del sol lucha por atravesar las nubes espesas. Yo estaba en la cocina preparando té cuando sonó el timbre, 2 veces, con la insistencia de alguien que sabe que hay gente en casa. Cuando abrí la puerta, encontré a un hombre mayor parado en mi umbral. Tenía el cabello completamente blanco, usaba lentes con marco dorado y vestía un traje simple pero bien cuidado. Sus ojos eran amables pero serios, como los de alguien que carga noticias importantes. En sus manos tenía una carpeta de cuero gastado y un sobremanila que parecía haber viajado muchos kilómetros. «Señora Delia Fagundes», me preguntó con una voz suave pero firme. Asentí sin saber por qué mi corazón había comenzado a latir más rápido. «Mi nombre es Elías Morales. Soy notario público, y vengo porque tengo información muy importante que compartir con usted. ¿Podríamos hablar en privado?». Lo invité a pasar a mi sala, la misma donde 3 días antes mi hija había destruido mis boletos de avión. Le ofrecí café o té, pero él declinó cortésmente y se sentó en el borde del sofá con la postura de alguien que está acostumbrado a dar noticias que cambian vidas. Yo me senté frente a él, con las manos cruzadas sobre mi regazo, sintiendo que algo muy grande estaba a punto de suceder. «Señora Fagundes», comenzó mientras abría la carpeta, «he estado buscándola durante casi 2 años.
Su nombre apareció en los documentos de una herencia muy particular, una herencia que podría cambiar completamente su situación actual. Mi corazón se aceleró aún más. ¿Una herencia? Pero si yo no tenía familia rica, no tenía parientes lejanos con propiedades o dinero. Toda mi familia había sido trabajadora, gente simple que vivía de sus manos. ¿Se acuerda usted de una mujer llamada Mariana Solís? Me preguntó sacando una fotografía antigua de la carpeta. La imagen me golpeó como un rayo. Era una foto en blanco y negro de una mujer elegante, con el cabello recogido en un moño perfecto y una sonrisa que irradiaba bondad. La reconocí inmediatamente, aunque habían pasado más de 30 años desde la última vez que la había visto. Por supuesto que me acuerdo de doña Mariana, le dije con la voz quebrada por la emoción. Trabajé para ella durante casi 10 años cuando Paola era pequeña. Era la mujer más buena que he conocido en mi vida. Cuidé su casa, le hice la comida, la acompañé cuando estuvo enferma. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ella murió cuando Paola apenas tenía 15 años. El notario asintió gravemente. Exactamente. Mariana Solís murió hace 14 años, pero antes de morir hizo un testamento muy específico. Un testamento que incluía una disposición especial para usted, señora Fagundes. Esperó que yo hiciera una pregunta, pero me había quedado sin palabras. Continuó. Resulta que doña Mariana nunca se olvidó de la bondad que usted le mostró durante sus últimos años. En su testamento, dejó instrucciones muy claras. Sacó un documento legal de la carpeta y comenzó a leer con voz solemne. Lego a Delia Fagundes, quien fue más que una empleada para mí, quien fue la hija que nunca tuve y el ángel que Dios puso en mi camino cuando más lo necesitaba, la totalidad de mi propiedad en la costa, incluyendo la casa frente al mar y el terreno de 5 hectáreas que la rodea, así como la cuenta bancaria específicamente destinada para su mantenimiento y disfrute. Las palabras flotaron en el aire de mi sala como mariposas irreales. No podía estar escuchando bien. Doña Mariana había muerto hacía 14 años y nadie me había dicho nada sobre un testamento. ¿Por qué estaba recibiendo esta información ahora? ¿Por qué había tomado tanto tiempo encontrarme? Veo la confusión en su rostro, señora Fagundes, y es completamente comprensible, dijo el notario con una sonrisa triste. La razón por la cual esta información llegó tarde es complicada. Verá, doña Mariana tenía sobrinos que pensaron que podrían impugnar el testamento. Durante años mantuvieron la herencia en los tribunales, argumentando que una empleada doméstica no podía ser beneficiaria de una propiedad tan valiosa. Mi sangre se enfrió. Conocía a esos sobrinos. Los había visto algunas veces cuando visitaban a doña Mariana. Hombres fríos y calculadores que solo aparecían cuando necesitaban dinero, que nunca se quedaban más de 1 hora y que siempre salían de la casa con algo de valor en sus manos. Doña Mariana me había contado en varias ocasiones lo solos que la hacían sentir, lo mucho que lamentaba no haber tenido hijos propios. Pero hace 3 meses, continuó el notario, el Tribunal Superior falló definitivamente a su favor. El testamento de doña Mariana es completamente válido y legal. Los sobrinos agotaron todas sus apelaciones y perdieron el caso. Usted, señora Fagundes, es oficialmente la propietaria de una de las casas más hermosas de la costa del país. Sacó más papeles de la carpeta y los extendió sobre mi mesa de centro. Eran fotografías a color de una casa que parecía salida de un sueño. Una construcción blanca de 2 pisos con amplias ventanas que daban directamente al océano, rodeada de jardines tropicales y palmeras que se mecían en la brisa marina. Era exactamente el tipo de lugar que había visto en las revistas cuando elegí el destino para el viaje que nunca haría con Paola. La propiedad incluye la casa principal, una casita de huéspedes, un muelle privado y acceso directo a una playa que es prácticamente suya, explicó señalando las fotografías. Además, hay una cuenta bancaria con fondos suficientes para mantener la propiedad durante muchos años, pagar los servicios, los impuestos y cualquier renovación que desee hacer. Yo seguía sin poder hablar. Era como si estuviera soñando despierta, como si alguien hubiera mezclado mi vida real con una novela romántica. Las fotografías mostraban exactamente el paraíso que había imaginado cuando planeaba las vacaciones con mi hija. El mar cristalino, la arena blanca, las hamacas bajo los árboles, la terraza perfecta para ver el atardecer. ¿Por qué? Logré susurrar finalmente. ¿Por qué me dejó todo esto a mí? Había otras personas en su vida, tenía amistades de su clase social, gente con educación y dinero. ¿Por qué a su empleada doméstica?
El notario sonrió con ternura y sacó otro documento de la carpeta. Esta vez era una carta manuscrita con la letra elegante que recordaba perfectamente. Ella sabía que usted se haría esa pregunta, señora Fagundes. Por eso escribió esta carta personal que debía ser entregada junto con los documentos legales. Con manos temblorosas tomé la carta y reconocí inmediatamente el papel crema que doña Mariana usaba para su correspondencia importante. Su letra seguía siendo hermosa y firme, como si hubiera escrito estas palabras ayer y no hace 14 años. Mi querida Delia, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que finalmente llegó el momento de que recibas lo que siempre debió ser tuyo. Durante los 10 años que trabajaste en mi casa, fuiste mucho más que una empleada. Fuiste la hija que nunca pude tener, la compañera que me acompañó en mis momentos más difíciles, el corazón generoso que me enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras seguía leyendo. Recordé cada momento que había compartido con doña Mariana, cada tarde que habíamos pasado juntas tomando té y hablando de la vida, cada noche que me había quedado cuidándola cuando se sentía enferma y sola. Tú nunca supiste que yo observaba cómo tratabas a tu pequeña Paola cuando la traías conmigo durante las vacaciones escolares. Vi el amor infinito en tus ojos, la paciencia con la que respondías cada una de sus preguntas, la manera en que te sacrificabas para darle todo lo que necesitaba. Vi a una madre extraordinaria que trabajaba incansablemente para construir un futuro mejor para su hija. También vi algo más. Delia. Vi a una mujer que se daba completamente a otros, pero que nunca se daba nada a sí misma. Una mujer que creía que merecía menos de lo que daba, que pensaba que su valor se medía únicamente por su capacidad de servir. Quiero que esta herencia sea mi manera de decirte que te equivocas. Mereces tener tu propio paraíso. Mereces despertar cada mañana con la vista del mar que tanto amas. Mereces ser feliz sin tener que pedir permiso a nadie. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. Las palabras de doña Mariana parecían escritas específicamente para este momento, como si hubiera sabido que algún día yo necesitaría escuchar exactamente estas palabras. La casa junto al mar ha estado esperándote durante todos estos años, Delia. Los jardines han crecido salvajes porque nadie más que tú debía cuidarlos. Las habitaciones han permanecido vacías porque nadie más que tú debía llenarlas con vida y alegría. Es tu momento, mi querida niña. Es tu momento de dejar de vivir para otros y empezar a vivir para ti. La carta terminaba con una postdata que me partió el alma. Si algún día sientes que no mereces esta bendición, recuerda que el amor se multiplica cuando se comparte, pero también se honra cuando se recibe con gratitud. Acepta este regalo como yo acepté el regalo de tu amistad, con el corazón abierto y sin culpa. Cuando terminé de leer, el silencio en mi sala era absoluto. El notario había esperado pacientemente mientras yo procesaba las palabras de la mujer que había sido más que una jefa para mí, que había sido una verdadera amiga cuando más lo necesitaba. Los documentos están todos aquí, señora Fagundes, dijo finalmente. Solo necesito que firme algunos papeles y la propiedad será oficialmente suya. Si desea, puedo acompañarla a conocer la casa esta misma semana. Ha estado bien mantenida por una empresa de administración, pero estoy seguro de que usted querrá hacer algunos cambios personales. Firme los papeles con manos que todavía temblaban, sintiendo que cada trazo de mi pluma era un paso hacia una vida completamente nueva. Cuando el notario se fue, me quedé sola en mi sala, rodeada de fotografías de mi nueva casa y con una certeza cristalina de que todo había cambiado para siempre. Ya no era solo Delia Fagundes, la mujer mayor que había permitido que su hija pisoteara sus sueños. Ahora era Delia Fagundes, propietaria de un paraíso junto al mar, una mujer con opciones, una mujer con poder. Y lo más importante de todo, ahora tenía algo que Paola no sabía que existía, algo que iba a cambiar completamente el equilibrio de poder entre nosotras. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, no pensé en la soledad o en los boletos rotos. Pensé en el amanecer sobre el océano, en el sonido de las olas rompiendo en mi playa privada, en la nueva vida que me esperaba a solo 3 horas de distancia de esta casa donde había vivido tantos años aceptando migajas de cariño. Mañana llamaría a Paola. Pero esta vez, sería yo quien tendría sorpresas que compartir. La primera cosa que hice esa mañana fue llamar al notario para preguntarle si podía acompañarme a ver la propiedad al día siguiente. Su voz sonaba alegre cuando me dijo que había estado esperando esa llamada, que tenía el auto listo y que el viaje nos tomaría apenas 3 horas.
Colgué el teléfono sintiendo una emoción que no había experimentado en décadas. Pero antes de partir hacia mi nueva vida, había algo que necesitaba hacer. Necesitaba entender completamente lo que tenía en mis manos. Necesitaba estar segura de todos los detalles para poder tomar las decisiones correctas. Durante años había vivido sin información, aceptando lo que otros me decían sin hacer preguntas. Ahora era diferente. Ahora tenía algo valioso que proteger. Saqué todos los documentos que el notario me había dejado y los extendí sobre mi mesa de comedor. Había escrituras, certificados, estados de cuenta bancarios, fotografías detalladas de la propiedad y una lista completa de todo lo que ahora me pertenecía. Leí cada página 2 veces, tomé notas en un cuaderno viejo, marqué con lápiz las partes más importantes. La casa tenía 4 habitaciones grandes, cada una con vista al mar. Había una cocina moderna que parecía sacada de una revista, una sala enorme con ventanales que iban del suelo al techo, 2 baños completamente equipados y una terraza que rodeaba toda la construcción. La casita de huéspedes tenía 2 habitaciones más pequeñas, perfectas para visitas que realmente fueran bienvenidas. Pero lo que más me emocionaba era la cuenta bancaria. Doña Mariana había dejado una suma que me permitiría vivir cómodamente durante el resto de mi vida sin tener que preocuparme por dinero. No era una fortuna inmensa, pero era más de lo que había tenido jamás. Era libertad en números y cifras. Esa tarde fui al banco para confirmar que todo estuviera en orden. La empleada que me atendió revisó mis documentos 3 veces, claramente sorprendida de que una mujer de mi apariencia fuera la titular de una cuenta tan sustancial. Cuando todo estuvo verificado, me entregó una nueva tarjeta bancaria y un resumen de los fondos disponibles. Camino a casa, paré en la casa de mi vecina Cristina. Ella era la única persona en el barrio en quien confiaba completamente, la única que siempre había notado cuando yo estaba triste pero nunca me había presionado para hablar. Le conté todo, desde la destrucción de los boletos hasta la visita del notario. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría mientras me abrazaba. «Delia, esto es justicia divina», me dijo apretando mis manos entre las suyas. Doña Mariana sabía exactamente lo que hacía. Siempre supe que eras especial, siempre supe que merecías algo mejor de lo que la vida te había dado hasta ahora. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Le pedí un favor muy importante. Quería que ella supiera dónde estaba todo, que tuviera copias de los documentos más importantes, que fuera mi testigo en caso de que algo saliera mal. Cristina aceptó inmediatamente y me ayudó a organizar todo en carpetas separadas, una que me llevaría conmigo y otra que se quedaría guardada en su casa. Al día siguiente, temprano en la mañana, el notario llegó puntualmente para llevarme a conocer mi herencia. El viaje fue como un sueño. Conforme nos acercábamos a la costa, el aire se volvía más fresco y salado, y mi corazón latía más rápido con cada kilómetro que avanzábamos hacia mi nueva vida. Cuando llegamos a la propiedad, no pude contener un grito de asombro. Las fotografías no le hacían justicia a la realidad. La casa era aún más hermosa de lo que había imaginado, rodeada de jardines que habían crecido salvajes pero que conservaban una belleza natural que me robó el aliento. El océano se extendía infinito frente a la terraza principal, y el sonido de las olas era como una sinfonía constante de paz. Recorrimos cada habitación, cada rincón, cada espacio de esa propiedad que ahora era mía. En el dormitorio principal encontré una sorpresa más. Sobre la cama había una caja de madera con mi nombre grabado en la tapa. Dentro había joyas de Doña Mariana, algunas que recordaba haberle visto usar, junto con otra carta más corta. «Para que tengas algo hermoso que ponerte en tu nuevo hogar», decía la nota. «Para que sepas que una mujer de tu edad y tu belleza merece brillar como las estrellas que ahora podrás ver desde tu ventana cada noche». Esa tarde, mientras el notario terminaba los últimos trámites legales, me senté sola en la terraza de mi nueva casa y tomé una decisión. No me mudaría inmediatamente. Primero regresaría a mi antigua vida por unas semanas, arreglaría algunos asuntos pendientes y, sobre todo, tendría una conversación final con Paola. Pero esta vez sería diferente. Esta vez tendría cartas que ella no sabía que existían. El viaje de regreso fue silencioso, pero lleno de planes. Sabía exactamente qué iba a hacer y cómo iba a hacerlo. Ya no era la mujer que rogaba por migajas de cariño. Ahora era una mujer con opciones, con poder, con la capacidad de elegir quién merecía estar en su vida y quién no. Esa noche, de vuelta en mi antigua casa, llamé a Paola. Su voz sonaba distraída cuando contestó,
como siempre, como si mi llamada fuera una interrupción molesta en su día importante. Hija, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, quiero invitarte a cenar mañana en la noche. Hay algunas cosas importantes que necesitamos hablar. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Mamá, estoy muy ocupada esta semana. ¿No puede esperar? Su respuesta automática, su rechazo reflejo a cualquier cosa que yo pudiera necesitar. No, Paola, no puede esperar. Es muy importante. Y esta vez no acepto un no como respuesta. Algo en mi tono debe haberla alertado porque tardó más en responder. Está bien, mamá. Pero que sea temprano porque tengo otros compromisos. Perfecto. A las 7 en punto. Y trae a Pascual. Él también necesita escuchar lo que tengo que decir. Cuando colgué, sentí una paz extraña. Mañana empezaría el final de una historia y el comienzo de otra completamente nueva. Mañana mi hija descubriría que la mujer que había estado pisoteando durante años tenía más fuerza de la que había imaginado. Pasé el resto de la noche planificando cada detalle de esa cena, cada palabra que diría, cada documento que mostraría. No sería una venganza cruel, sino algo mucho más poderoso. Sería justicia servida con la elegancia que doña Mariana me había enseñado durante todos esos años. La mesa estaba puesta para 3 personas, pero solo una de ellas sabía lo que realmente iba a suceder esa noche. Desperté esa mañana con una claridad mental que no había experimentado en años. No había nervios, no había ansiedad, solo una determinación fría y calculada. Hoy sería el día en que todo cambiaría para siempre. Hoy mi hija aprendería que había subestimado gravemente a la mujer que le había dado la vida. Comencé mis preparativos temprano. Quería que todo fuera perfecto, no por Paola, sino por mí. Merecía hacer esto con dignidad, con clase, con la elegancia que doña Mariana me había enseñado durante todos esos años trabajando en su casa. Recordé cómo ella manejaba las situaciones difíciles, siempre calmada, siempre preparada, siempre en control. Fui al mercado y compré los ingredientes para hacer el plato favorito de Paola de cuando era niña, pollo en salsa de champiñones con puré de papas cremoso. No porque quisiera consentirla, sino porque quería que recordara cuando me amaba, cuando corría hacia mí al llegar de la escuela pidiendo que le preparara exactamente esa comida. Quería que sintiera el contraste entre la madre que había sido y la hija en la que se había convertido. De regreso a casa, me detuve en la floristería y compré rosas blancas para el centro de mesa. Doña Mariana siempre decía que las rosas blancas representaban los nuevos comienzos y la pureza de intenciones. Perfecto para lo que tenía planeado. Pasé la tarde cocinando con un cuidado meticuloso. Cada paso lo hacía pensando en que esta sería la última vez que prepararía una comida especial para Paola. La última vez que invertiría mi tiempo y mi energía en tratar de complacerla. La última vez que sería la madre que siempre da sin recibir nada a cambio. Mientras la comida se cocinaba lentamente, organicé todos los documentos que necesitaría. Los puse en orden cronológico, primero la carta del notario, luego las fotografías de la propiedad, después la carta personal de doña Mariana, y finalmente los estados de cuenta bancarios. Todo perfectamente ordenado en una carpeta elegante que había comprado esa mañana. También preparé algo más. Saqué de mi cómoda los pedazos de los boletos rotos que había guardado como evidencia de la crueldad de mi hija. Los puse en un sobre transparente para que pudiera verlos claramente cuando llegara el momento adecuado. Serían el punto de partida de mi presentación. A las 5 de la tarde me bañé y me puse mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para ocasiones especiales, pero que pocas veces había tenido oportunidad de usar. Me peiné con cuidado. Me puse un poco de maquillaje y las perlas que mi esposo me había regalado para nuestro 20º aniversario. Quería verme como la mujer fuerte e independiente que estaba a punto de convertirme. La mesa la puse como si fuera para una cena de gala. Manteles blancos, la vajilla buena que había estado guardando para ocasiones que nunca llegaban, copas de cristal que brillaban bajo la luz del comedor. En el centro, las rosas blancas en el florero de cristal que había sido de mi madre. Todo estaba perfecto, elegante, digno. A las 6:30 tenía todo listo. La comida caliente y fragante, la mesa como salida de una revista, los documentos organizados en el aparador donde podrían verlos claramente, y yo serena como nunca antes había estado para un encuentro con mi hija. A las 7 en punto sonó el timbre. Respiré profundo, me alicé el vestido y fui a abrir la puerta con una sonrisa serena. Paola estaba ahí con Pascual.
los dos vestidos casualmente como si vinieran a cualquier cena sin importancia. Ella llevaba jeans y una blusa arrugada, él una camiseta deportiva que había visto mejores días. Su apariencia contrastaba enormemente con el esfuerzo que yo había puesto en la preparación. «Mamá, qué elegante te ves», dijo Paola con un tono que no pude descifrar si era sincero o sarcástico. «¿Para qué tanto protocolo? Es solo una cena familiar normal, ¿no? Pasen, por favor», les dije manteniendo mi sonrisa. Efectivamente, es una cena familiar. Pero no es normal en absoluto. Los conduje al comedor y vi cómo sus ojos se abrían ligeramente al ver la mesa preparada con tanto cuidado. Pascual silbó bajito, claramente impresionado a pesar de sí mismo. «Guau, suegra, esto parece una cena de restaurante fino. ¿Cuál es la ocasión especial?» «Se van a enterar muy pronto», respondí sirviéndoles agua en las copas de cristal. «Pero primero vamos a cenar. La comida está recién hecha y quiero que la disfruten». Durante la primera media hora comimos en relativa normalidad. Paola comentó que el pollo estaba delicioso, aunque agregó que no debería estar comiendo tantas calorías. Pascual elogió el puré de papas y preguntó por la receta como si realmente le importara. Yo mantuve la conversación ligera, preguntando por sus trabajos, por sus planes de fin de semana, comportándome como la madre amable y atenta que siempre había sido. Pero ellos podían sentir que algo era diferente. Paola me miraba de reojo con curiosidad, como si estuviera tratando de descifrar qué había cambiado en mí. Pascual parecía ligeramente incómodo, como si presintiera que esta cena tenía un propósito que aún no entendía. Cuando terminamos el plato principal, me levanté para retirar los platos. «Ahora viene el postre», les dije, «pero antes hay algo que quiero mostrarles. Algo que va a cambiar todo lo que pensaban que sabían sobre mí». Fui al aparador y tomé el sobre transparente con los pedazos de los boletos. Lo puse en el centro de la mesa, justo donde habían estado las rosas que movía a un lado. Los fragmentos de papel se veían pequeños y patéticos bajo la luz del comedor, pero representaban mucho más que un simple viaje cancelado. «¿Se acuerdan de esto?», pregunté con voz tranquila. «Los boletos que rompiste hace una semana, Paola. Los boletos que yo pagué con el dinero de la venta de mi anillo de bodas. Los boletos que representaban el último intento de una madre de 69 años de pasar tiempo de calidad con su única hija». Paola se movió incómoda en su silla. «Mamá, ya hablamos de eso. No era el momento adecuado para un viaje. Tenemos responsabilidades, compromisos». «¿Responsabilidades?», la interrumpí suavemente. «¿Compromisos? ¿Como el compromiso que yo tuve contigo durante toda tu vida? ¿Como la responsabilidad que asumí de trabajar 2 empleos para darte todo lo que necesitabas?» El ambiente en el comedor se tensó. Pascual dejó de comer y miró nerviosamente entre su esposa y yo. Paola levantó la barbilla con esa actitud defensiva que conocía tan bien. «No vamos a empezar con el drama de la madre sacrificada otra vez, ¿verdad?», dijo con un tono que pretendía sonar aburrido pero que no podía ocultar su irritación. «Ya estás grande para esos berrinches, mamá». Su comentario me confirmó que había tomado la decisión correcta. No había arrepentimiento en ella, no había reconocimiento del dolor que me había causado. Era exactamente la misma persona cruel que había pisoteado mis sueños una semana atrás. Me levanté nuevamente y esta vez tomé la carpeta con todos los documentos. La puse junto al sobre de los boletos rotos y la abrí lentamente, como si estuviera desarrollando una presentación de negocios. «Tienes razón, Paola», les dije mirándolos directamente a los ojos. «Ya estoy grande para muchas cosas. Demasiado grande para aceptar humillaciones. Demasiado grande para rogar por migajas de cariño. Y definitivamente demasiado grande para seguir siendo invisible en mi propia familia». Saqué la primera fotografía de la casa junto al mar y la puse frente a ellos. Sus ojos se clavaron inmediatamente en la imagen, y pude ver cómo sus expresiones cambiaban de aburrimiento a confusión. «Esta», continué con voz perfectamente controlada, «es mi nueva casa. Mi casa junto al mar, con 5 hectáreas de terreno privado y playa exclusiva. La casa que heredé de doña Mariana Solís, la mujer para quien trabajé durante 10 años y quien valoró mi amistad mucho más de lo que ustedes han valorado jamás mi amor de madre». El silencio que siguió fue absoluto. Paola tenía la boca ligeramente abierta, mirando la fotografía como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Pascual se había quedado completamente inmóvil,
con el tenedor a medio camino hacia su boca. Mañana por la mañana, continué sacando más fotografías y documentos. Me mudaré a mi nueva vida. Una vida donde nadie me dirá que las viejas no necesitan vacaciones. Una vida donde mi única responsabilidad será ser feliz. La velada perfecta estaba a punto de comenzar. Y por primera vez en años, yo tenía el control absoluto de la situación. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Paola miraba las fotografías como si fueran objetos extraterrestres que hubieran aparecido súbitamente en mi mesa. Pascual había dejado caer el tenedor, que tintineó contra el plato como una campana rota. Ninguno de los dos parecía capaz de procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, Paola levantó la vista hacia mí con una expresión que nunca le había visto antes. Era una mezcla de shock, incredulidad y algo que podría haber sido pánico. «Mamá, esto tiene que ser una broma», dijo con voz temblorosa. «¿De dónde sacaste estas fotos? ¿Qué es toda esta fantasía?» Tomó una de las fotografías y la examinó como si fuera una falsificación que pudiera desenmascarar con solo mirarla intensamente. Saqué la carta del notario y la puse frente a ella. «No es una fantasía, Paola. Es tan real como los boletos que rompiste. Tan real como cada lágrima que he derramado en silencio durante años mientras tú me tratabas como si fuera un mueble viejo e inútil». Ella leyó el documento oficial con ojos que se agrandaban con cada línea. Sus manos temblaron ligeramente mientras pasaba las páginas, y pude ver el momento exacto en que entendió que todo era completamente cierto. Su cara se puso pálida, luego roja, luego pálida otra vez. «No puede ser», murmuró. «¿Una herencia? ¿Por qué nunca nos dijiste que trabajaste para gente rica? ¿Por qué nunca mencionaste que podrías heredar algo?» Su uso de la palabra nos me dio una punzada de ironía dolorosa. Durante años, cuando yo tenía problemas, siempre era tu problema. Cuando necesitaba ayuda, siempre era tu responsabilidad resolverlo sola. Pero ahora que había dinero y propiedades involucradas, súbitamente éramos nosotros. «Porque nunca me preguntaste sobre mi vida antes de que nacieras», respondí con calma. «Nunca te interesó saber sobre la mujer que era antes de convertirme en tu madre. Para ti, mi vida comenzó el día que llegaste al mundo, y todo lo que importaba era lo que podía hacer por ti». Pascual, que había estado silencioso hasta ese momento, se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con una codicia que no se molestó en disimular. «Suegra, esto es fantástico», dijo con una sonrisa que pretendía ser encantadora pero que me resultó repulsiva. «Una casa en la playa, ¿eh? Imagínate las vacaciones familiares que podríamos tener ahí. Los fines de semana que podríamos pasar juntos. Esto va a unir mucho más a la familia». Su cinismo descarado me habría hecho reír si no hubiera sido tan predecible. El mismo hombre que una semana atrás me había dicho que mi lugar era limpiando la casa ahora veía mi herencia como su nuevo destino vacacional. Saqué más documentos de la carpeta y los extendí sobre la mesa como cartas en un juego de póker. Estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedad, certificados de títulos. Cada papel representaba una libertad que ellos nunca habían imaginado que yo pudiera tener. «No va a haber vacaciones familiares, Pascual», dije mirándolo directamente a los ojos. «No va a haber fines de semana juntos. Esta herencia es mía, y mía solamente. Y he decidido que va a ser mi retiro permanente de una familia que me ha demostrado repetidamente que no me valora». Paola se puso de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó hacia atrás. Sus ojos estaban llenos de una furia que reconocí inmediatamente, la misma que ponía cuando era adolescente y no conseguía lo que quería. «Estás loca», gritó. «¿Cómo vas a irte a vivir sola a esa edad? ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si necesitas ayuda? ¿No has pensado en lo irresponsable que es esto?» Su preocupación súbita por mi bienestar me habría conmovido si hubiera sido genuina. Pero después de años de conocerla, podía leer entre líneas. No le preocupaba mi salud o mi seguridad. Le preocupaba perder acceso a algo valioso que acababa de descubrir que yo poseía. Me puse de pie también, pero con movimientos lentos y controlados. Saqué la carta personal de doña Mariana y la sostuve entre mis manos como un talismán. «¿Sabes qué escribió doña Mariana sobre ti en esta carta?», pregunté con voz suave. «Escribió que te observaba cuando eras pequeña, cuando te traía conmigo durante las vacaciones escolares.
Escribió sobre el amor que veía en mis ojos cuando te miraba, sobre los sacrificios que hacía para darte todo lo que necesitabas. Paola se quedó inmóvil, como si hubiera sido congelada en el tiempo. Pero también escribió algo más. Continué. Escribió que ya entonces podía ver que yo era una mujer que se daba completamente a otros, pero que nunca se daba nada a sí misma. Una mujer que creía que merecía menos de lo que daba. Y tenía razón, ¿verdad, Paola? Durante 30 años he vivido creyendo que mi valor se medía únicamente por lo que podía hacer por ti. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de comprensión, de finalidad. Pero doña Mariana me dejó esta herencia para enseñarme algo que tú nunca pudiste enseñarme. Continué. Me la dejó para demostrarme que merezco ser feliz sin tener que pedir permiso a nadie. Que merezco despertar cada mañana con vista al mar sin tener que justificar ese deseo como un capricho ridículo de vieja. Pascual trató de intervenir nuevamente, probablemente calculando cuánto dinero estaba viendo escaparse de sus manos. Pero suegra, seamos racionales aquí. Una propiedad tan grande necesita mantenimiento, necesita familia cerca para ayudar. Nosotros podríamos. Lo interrumpí con una mirada que lo hizo callar inmediatamente. Ustedes no van a poder nada, Pascual. Porque ustedes no van a formar parte de mi nueva vida. La cuenta bancaria que heredé me permite contratar toda la ayuda profesional que necesite. Jardineros, empleadas domésticas, personal de mantenimiento. Gente que hará su trabajo con respeto y que se irá a sus casas sin tratarme como si fuera una carga. Paola volvió a sentarse pesadamente, como si las piernas no pudieran sostenerla más. Su cara había pasado por una gama completa de emociones en los últimos minutos. Shock, codicia, furia, desesperación, y ahora algo que se parecía peligrosamente al pánico. «Mamá, no puedes hablar en serio», dijo con voz quebrada. «Somos tu familia. Soy tu única hija. Has cometido errores, yo he cometido errores, pero las familias se perdonan. Las familias permanecen juntas». Saqué el sobre con los pedazos de los boletos rotos y lo volví a poner en el centro de la mesa. Los fragmentos de papel parecían gritar en silencio sobre todo lo que habíamos perdido, sobre todas las oportunidades de amor que ella había destruido deliberadamente. ¿Te refieres a familias como la que me demostró la semana pasada?, pregunté señalando los restos. ¿Familias donde una hija rompe los sueños de su madre y luego se ríe de su dolor? ¿Familias donde un yerno le dice a una mujer de 69 años que su único valor es limpiar casas? Tomé la carta de doña Mariana y leí en voz alta el párrafo final. Si algún día sientes que no mereces esta bendición, recuerda que el amor se multiplica cuando se comparte, pero también se honra cuando se recibe con gratitud. Mi voz se volvió más firme con cada palabra. Doña Mariana entendía algo que ustedes nunca han entendido. Que el amor real no humilla, no destruye, no pisotea. El amor real eleva, protege, honra. Y ustedes no me han amado. Me han usado. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este estaba cargado de verdades innegables, de realidades que no podían ser discutidas o negociadas. Paola miraba sus manos, Pascual miraba la mesa, y yo me sentía más libre de lo que me había sentido en décadas. Mañana por la mañana, dije recogiendo los documentos y guardándolos de nuevo en la carpeta, me iré a mi nueva casa. Viviré el resto de mi vida rodeada de belleza, de paz, de la dignidad que merezco. Y ustedes seguirán con sus vidas, que aparentemente eran mucho mejores sin la vieja estorbosa que los molestaba pidiendo un poco de cariño. Me dirigí hacia la puerta del comedor para indicar que la reunión había terminado. Pueden quedarse a terminar el postre si quieren, pero yo ya dije todo lo que tenía que decir. Era extraño. No sentía triunfo, no sentía venganza. Solo sentía una paz profunda, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años y finalmente hubiera encontrado un lugar seguro donde dejarlo. La justicia, descubrí esa noche, no siempre llega con gritos o violencia. A veces llega silenciosamente, como una marea que cambia durante la noche y deja el paisaje completamente transformado por la mañana. 3 semanas después estaba sentada en la terraza de mi nueva casa, viendo el amanecer sobre el océano con una taza de café caliente entre las manos. El aire salado me llenaba los pulmones como un bálsamo que curaba heridas que no sabía que tenía. Cada mañana era un milagro pequeño, cada atardecer una promesa de que la vida podía ser hermosa cuando se vivía para una misma. La mudanza había sido sorprendentemente simple.
No tenía muchas posesiones que valiera la pena trasladar, y las que traje se veían extrañamente pequeñas en los amplios espacios de mi nueva casa. Pero había algo liberador en esa simplicidad, como si me hubiera deshecho de todo lo que me pesaba para empezar completamente de nuevo. Durante los primeros días había esperado llamadas de Paola. Llamadas desesperadas, disculpas tardías, intentos de reparar lo que había roto. Pero mi teléfono permaneció silencioso, y gradualmente entendí que su silencio era en realidad un regalo. Me confirmaba que había tomado la decisión correcta, que la mujer que había criado era exactamente quien yo había visto en esa cena, alguien incapaz de amar sin condiciones, alguien que solo valoraba a otros por lo que podían darle. La soledad que había temido nunca llegó. En su lugar encontré algo que no había experimentado en décadas: paz. Mi casa se llenó de sonidos nuevos y hermosos. El canto de las gaviotas al amanecer, el susurro constante de las olas, el viento moviendo las hojas de las palmeras como una música suave y constante. Contraté a Lidia, una mujer de mediana edad del pueblo cercano, para que me ayudara con la limpieza y la cocina 2 veces por semana. Era amable y discreta, trabajaba con eficiencia silenciosa y se iba con una sonrisa cálida. No era familia, pero me trataba con más respeto en 2 horas de trabajo que mi propia hija en años de convivencia. También conocí a Samuel, el jardinero que había estado cuidando la propiedad durante todos estos años. Era un hombre mayor, de mi misma generación, viudo como yo, que conocía cada planta y cada árbol como si fueran sus hijos. Me enseñó los nombres de las flores tropicales que crecían salvajes en mi jardín, me mostró dónde doña Mariana había plantado el rosal que florecía en colores imposibles. Con Samuel descubrí algo que había olvidado que existía: la posibilidad de una amistad simple y honesta entre 2 personas que habían vivido lo suficiente para valorar la compañía sin complicaciones. Tomábamos café en la terraza después de que él terminara su trabajo, hablábamos de todo y de nada, nos reíamos de cosas pequeñas que la gente joven no encontraría divertidas. Un día me contó que doña Mariana había hablado mucho de mí durante sus últimos años. Siempre preguntaba por usted, señora Delia, me dijo mientras podaba las bugambilias que enmarcaban la entrada principal. Siempre decía que usted era la hija que hubiera querido tener, que había conocido pocas personas con un corazón tan generoso. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido desde la muerte de mi esposo. Era extraño pensar que alguien me había estado recordando con cariño durante todos estos años, que mi presencia había dejado una marca positiva en la vida de otra persona, que mi valor había sido reconocido y atesorado por alguien que entendía lo que significa la bondad genuina. Las tardes las pasaba explorando mi nueva vida con la curiosidad de una turista en su propio paraíso. Caminaba por la playa descalza, algo que nunca había hecho en mis casi 70 años de vida. Recogía caracolas y piedras pulidas por el mar, las ponía en frascos de vidrio que decoraban las repisas de mi sala. Leía libros en la hamaca que Samuel había colgado entre 2 palmeras, libros que había querido leer durante años, pero para los que nunca había tenido tiempo. Por las noches cocinaba para mí misma, comidas simples pero deliciosas que saboreaba sin prisa en mi terraza con vista al mar. No había nadie criticando la cantidad de sal, nadie quejándose de que la comida estaba muy caliente o muy fría, nadie haciendo comentarios sobre las calorías o el costo de los ingredientes. Solo yo, mi apetito y la gratitud infinita de estar viva y libre. Una tarde, mientras regaba las orquídeas del jardín trasero, escuché voces conocidas viniendo desde la entrada principal. Mi corazón se aceleró por un momento cuando reconocí la voz de Paola, acompañada por la de Pascual. Habían venido después de todo. Samuel salió a mi encuentro con expresión preocupada. Hay unas personas en la puerta que dicen ser su familia, señora Delia. ¿Quiere que les diga que no está? Su oferta me conmovió profundamente. Este hombre, que apenas me conocía desde hacía unas semanas, estaba dispuesto a protegerme sin hacer preguntas. Pero sabía que esta conversación tenía que suceder eventualmente. No, Samuel, déjalos pasar. Es hora de terminar lo que empezamos. Los vi acercarse por el sendero de piedras que llevaba a la terraza principal. Paola llevaba un vestido de verano que reconocí como nuevo y caro, probablemente comprado específicamente para esta visita. Pascual usaba una camisa blanca impoluta y pantalones de lino, como si vinieran a una fiesta en el club de campo. Ambos miraban la propiedad con ojos que calculaban valores y posibilidades. Cuando llegaron a la terraza, pude ver que habían ensayado esta conversación. Paola tenía esa sonrisa controlada que usaba cuando quería algo importante,
y Pascual mantenía esa postura deferente que había perfeccionado para situaciones delicadas. «Mamá», dijo Paola con voz suave, «este lugar es absolutamente hermoso. Ahora entiendo por qué quisiste venir aquí». Era exactamente el tipo de comentario calculado que esperaba, diseñado para hacerme sentir que ella finalmente comprendía mis deseos. Me senté en mi silla favorita de la terraza, sin invitarlos a sentarse. «Vinieron porque necesitan algo», les dije sin preámbulos. «No vinieron porque me extrañen o porque se sientan mal por cómo me trataron. Así que digan lo que vinieron a decir y terminemos con esto». La máscara de Paola se agrietó ligeramente, pero se recuperó rápido. «Mamá, hemos estado pensando mucho sobre lo que pasó. Tal vez reaccionamos mal, tal vez no entendimos lo importante que era ese viaje para ti. Queremos arreglar las cosas entre nosotros». Sus palabras sonaban como un guión aprendido de memoria, sin una pizca de arrepentimiento genuino. Pascual asintió vigorosamente, agregando, «Exactamente, suegra. Las familias pasan por momentos difíciles, pero lo importante es seguir adelante juntos». Los miré en silencio durante un momento largo, viendo sus caras ansiosas, sus sonrisas forzadas, sus intentos desesperados de recuperar acceso a algo que habían perdido para siempre. «¿Saben qué?», les dije finalmente. «Tienen razón. Las familias sí pasan por momentos difíciles. Las familias reales se perdonan, se apoyan, se cuidan mutuamente. Pero ustedes no son mi familia real. Mi familia real está aquí». Señalé hacia Samuel, que trabajaba discretamente en el jardín pero que podía vernos desde donde estaba. Señalé hacia Lidia, que había llegado temprano ese día y estaba preparando mi cena en la cocina. Señalé hacia el mar, hacia el cielo, hacia todo el paraíso que me rodeaba. Esta es mi familia ahora. Gente que me trata con respeto, lugares que me dan paz, una vida que finalmente es mía. Ustedes tuvieron 40 años para aprender a amarme, y eligieron no hacerlo. Ahora es demasiado tarde. Me puse de pie y caminé hacia la entrada, indicándoles claramente que la visita había terminado. No hay lugar para ustedes en mi nueva vida. No porque sea vengativa, sino porque finalmente he aprendido a valorarme lo suficiente como para no aceptar migajas de cariño cuando merezco amor completo. Los vi alejarse por el sendero sin mirar atrás, y sentí que se cerraba definitivamente un capítulo doloroso de mi historia. No había tristeza en esa despedida, solo alivio. El alivio de una mujer que finalmente había encontrado el coraje de elegirse a sí misma. Esa noche, mientras cenaba sola en mi terraza con el sonido del mar como música de fondo, entendí que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor genuino. Y por primera vez en décadas, estaba rodeada de esa familia real, esa que había elegido y que me había elegido a mí. 6 meses después de aquella última conversación con Paola, me despierto cada mañana sintiendo que vivo en un sueño que alguien más debería estar viviendo. Pero no, este paraíso es mío. Esta vida de paz y dignidad me pertenece tanto como las arrugas de mis manos y las canas de mi cabello. He aprendido que la felicidad no tiene fecha de vencimiento, que no hay edad límite para empezar de nuevo cuando se tiene el valor de hacerlo. Mi rutina diaria se ha convertido en una ceremonia de amor propio que jamás pensé que podría permitirme. Me levanto con el sol, no porque tenga que correr a preparar el desayuno para alguien más, sino porque quiero ver cómo los primeros rayos dorados bailan sobre la superficie del mar. Tomo mi café en la terraza mientras escucho el concierto matutino de las gaviotas y siento la brisa salada acariciar mi rostro como una bendición diaria. Samuel se ha convertido en algo más que un jardinero, es el hermano mayor que nunca tuve, el amigo que escucha mis historias sin juzgar y que comparte las suyas con una honestidad que solo viene con los años vividos. Me ha enseñado a cultivar mis propias hierbas aromáticas, a reconocer cuando las flores necesitan más agua o menos sol. Con él he descubierto que mis manos, que pasaron décadas limpiando casas ajenas, también pueden crear belleza cuando trabajan en tierra propia. Lidia ya no es solo mi empleada doméstica, es mi cómplice en experimentos culinarios que habrían horrorizado a Paola por el supuesto desperdicio de ingredientes caros. Cocinamos platos que nunca me había atrevido a intentar, probamos especias exóticas que compramos en el mercado del pueblo, nos reímos cuando algo sale mal y celebramos cuando descubrimos una combinación perfecta. Me ha enseñado recetas que aprendió de su abuela, y yo le he enseñado las que aprendí de la mía. Es una cadena de sabiduría femenina que se extiende a través de generaciones, algo sagrado que Paola nunca tuvo interés en aprender. He hecho amigas en el pueblo,
Mujeres de mi edad que entienden lo que significa reinventarse cuando el mundo te dice que ya no tienes nada que ofrecer. Cristina, mi antigua vecina, viene a visitarme una vez al mes, y cada vez que se va me dice que parezco 10 años más joven, que tengo una luz en los ojos que no había visto en décadas. Tiene razón. Cuando una mujer finalmente se permite ser feliz sin culpa, la transformación es visible desde el espacio. Los domingos camino hasta la iglesia pequeña del pueblo, no tanto por devoción religiosa, sino porque me gusta la sensación de comunidad, las sonrisas genuinas de gente que me conoce como Delia, la de la Casa del Mar, no como la madre de Paola o la viuda de alguien más. Tengo mi propia identidad aquí, mi propio lugar en el mundo que nadie puede quitarme o pisotear. He empezado a escribir. Nada elaborado, solo memorias de mi vida, reflexiones sobre lo que he aprendido, cartas que nunca enviaré a personas que me marcaron. Escribo sobre doña Mariana y cómo su generosidad cambió el curso de mi destino. Escribo sobre mi esposo y los años felices que tuvimos antes de que la vida se volviera tan complicada. Escribo sobre Paola, no con rencor sino con la tristeza de una madre que reconoce que no pudo enseñarle a su hija el valor del amor incondicional. Algunas noches, cuando el mar está especialmente tranquilo y las estrellas brillan como diamantes sobre mi cabeza, pienso en la mujer que era hace un año. Esa mujer que aceptaba migajas de cariño como si fueran banquetes, que se disculpaba por existir, que creía que su único valor residía en lo que podía hacer por otros. Siento compasión por ella, pero no nostalgia. Era necesario que esa mujer muriera para que ésta pudiera nacer. La herencia de doña Mariana no fue solo una casa y una cuenta bancaria. Fue una lección sobre el valor propio, sobre el derecho que tenemos todas las mujeres, sin importar la edad, a exigir respeto y a vivir vidas que nos llenen de alegría. Fue un recordatorio de que el amor verdadero no humilla, no destruye, no condiciona. El amor verdadero libera, eleva, honra. No he vuelto a saber de Paola directamente, pero a través de Cristina me entero de que su vida sigue igual. El mismo trabajo que no la satisface, el mismo matrimonio que parece más una sociedad comercial que una unión de amor, la misma rutina que la envejece prematuramente. Parte de mí siente pena por ella, pero he aprendido que no puedo salvar a alguien que no quiere ser salvado, no puedo amar por dos personas cuando la otra no está dispuesta a corresponder. Samuel me contó hace unas semanas que doña Mariana solía decir que las segundas oportunidades no siempre llegan cuando las esperamos, sino cuando estamos listos para recibirlas. Yo no estaba lista hace 10 años, ni hace 5. Estaba demasiado ocupada siendo la mujer que otros esperaban que fuera para poder ser la mujer que realmente era por dentro. Pero a los 69 años, con el corazón roto por la crueldad de mi propia hija, finalmente estuve lista para recibir la bendición que me esperaba. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi terraza con vista al infinito azul del océano, quiero decirle algo a cualquier mujer que pueda estar leyendo esto, a cualquier madre que se sienta invisible, a cualquier abuela que piense que ya no tiene derecho a soñar: nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. Nunca es demasiado tarde para decir no a lo que nos lastima y sí a lo que nos sana. Nunca es demasiado tarde para descubrir que merecemos amor, respeto, felicidad, sin tener que mendigar por ellos. La vida después de los 60 puede ser la más hermosa de todas, porque viene con la sabiduría de saber que vale la pena conservar y que hay que dejar ir. Viene con la libertad de no tener que impresionar a nadie más que a nosotras mismas. Viene con la claridad de entender que el tiempo que nos queda es demasiado valioso para gastarlo con personas que no saben apreciarnos. Mi historia podría haber terminado de manera diferente. Podría haber seguido siendo la madre que acepta cualquier humillación con tal de no estar sola. Podría haber rogado perdón por pecados que no cometí, podría haber seguido justificando la crueldad de mi hija hasta el día de mi muerte. Pero doña Mariana me enseñó que merecía algo mejor, y finalmente tuve el valor de creerle. Ahora les pregunto a ustedes, las mujeres que me leen, las madres que dan todo sin recibir nada, las abuelas que piensan que ya cumplieron su función en el mundo, ¿ya sintieron que trataron de borrarlas de su propia historia? ¿Ya permitieron que alguien les dijera que por su edad ya no tienen derecho a ser felices? ¿Ya aceptaron vivir de migajas cuando merecen banquetes? Si la respuesta es sí, entonces permítanme decirles lo que doña Mariana me enseñó: nunca es demasiado tarde para escribir un final diferente. Nunca es demasiado tarde para recordar que ustedes también merecen despertar cada día con vista al mar, metafórico o literal. Ustedes también merecen ser la protagonista de su propia vida, no solo el personaje secundario en la historia de otros. La felicidad no tiene edad límite. El amor propio no caduca. La dignidad no se vence.
Y las mujeres como nosotras, que hemos vivido lo suficiente para saber la diferencia entre el amor real y sus imitaciones baratas, tenemos el derecho y la responsabilidad de exigir solo lo auténtico. Mi historia no terminó cuando mi hija rompió esos boletos. En realidad, ahí fue donde comenzó de verdad.